Tenemos 7 problemas que están atacando directamente a nuestros bolsillos: la crisis de la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis alimentaria, la crisis del petróleo, la crisis del gas impartida por Rusia, porque recordemos que en la Unión Europea es aproximadamente el 40% por parte de Rusia y el 30% de parte de los alimentos como el maíz, el trigo, la cebada, básicamente el tema de agricultura por parte de Ucrania. Estamos sufriendo por ese tema, por los precios del petróleo altos, una recesión que tal vez ya estamos en ella. Es por eso que el día de hoy te traigo las 20 acciones de dividendos a considerar en este 2022 para iniciar el 2023. ¿Qué son los dividendos, Luis? Simplemente son acciones que te pagan un cierto porcentaje, ya sea trimestral, mensual, semestral o anual, por tener una acción con ellos. Es decir, tú puedes ganar por dos maneras en la bolsa de valores. Número uno, por la revalorización de una empresa. Es decir, si tú la compras a 100 y ahora está esa empresa a 120, pues estarías ganando un 20% sobre cualquier cantidad de dinero que le hayas puesto a esa acción. Es decir, si yo compro Apple en $100 o Google en $100 y luego sube a 120 y yo la vendo, si hubiera puesto $1,000 ahí, actualmente tendría $1,200 porque se hubiera revalorizado aproximadamente $200. Tendría los 1,000 de capital inicial y los 200. Esa es la primera forma de ganancia en la bolsa de valores. Número 2, por dividendos. Si esa empresa pagara dividendos, es decir, excedentes, como un incentivo hacia el inversionista, pues yo ganaría ese porcentaje. Ponte que sea un 1%, en un año aproximadamente tendría ese 20% que te mencioné de revalorización y aparte tendría el 1%, es decir, ganaría un 21% anual. Estas son acciones bastante interesantes. La mayoría de las empresas que pagan dividendos son defensivas y te lo voy a explicar. Te voy a decir qué acción es esta, a qué se dedica, en qué sector se encuentra y si yo la considero para un portafolio a corto, a mediano, a largo plazo trading. Pero recuerda que debes tener siempre tu análisis previo de cualquier acción, o en este caso cualquier ETF, cualquier acción que vayas a comprar. Recuerda, jamás inviertas tu dinero basado en opiniones de otras personas, ¿sí? Por favor, comencemos y vayan tomando nota de alguna acción que quisieran analizar un poco más a fondo para poder comprarla posteriormente. Si se quedan hasta el final, les voy a decir mi top 5 y mi top 3 de acciones sobre las cuales yo compraría y cuáles de estas acciones yo las considero para mi portafolio y cuáles ya tengo, ¿sí? Empecemos, por favor. Para empezar, tenemos Home Depot, que actualmente está cotizando a $304 por acción y como podemos ver ha caído bastante desde los 400 aproximadamente, que tiene doble techo, y actualmente está a 304. Podría ser una buena opción para comprar, ya que Home Depot actualmente está dando un dividendo de 2.53% y es una acción bastante estable. 300 es un tema psicológico, como recordamos en las acciones, entonces podría ser una buena oportunidad en una empresa bastante interesante como lo es Home Depot. Recordemos que Home Depot es una empresa de casi 500,000 de empleados con sede en Estados Unidos que opera tiendas que venden diversos materiales de construcción, productos para la mejora del hogar, productos para el césped, jardín, etc. Si esta es una empresa para ti, Home Depot con 2.53% de dividendos. Sigamos. Tenemos la empresa de Colgate, que básicamente no necesita presentación. Todos hemos usado Colgate alguna vez. Cotiza actualmente a $76 por acción. Puede estar tocando un soporte bastante interesante. Podría ser una jugada a mediano plazo porque Colgate aproximadamente te da un 2.5% de dividendo y está en un soporte bastante interesante, y Colgate es una de esas acciones que ha resistido bien a las crisis anteriores del año 2000 y del 2008, así que tiene que estar en esta lista por obligación. Después tenemos una muy interesante que se llama H&M. Todos hemos comprado alguna vez o hemos oído hablar de H&M. Básicamente está en el sector de ropa, de compra y venta de accesorios de ropa, etc. Y actualmente está a un precio de 133.90. Ha caído bastante por el tema de la cadena de suministros desde $225. Podría ser una opción bastante interesante ya que te paga un grandioso dividendo de 4.86%, pero hay que ir con cuidado porque los dividendos en este tipo de empresas son relativamente altos por el hecho de que la empresa ha caído bastante para incentivar la inversión en la misma.
En el siguiente punto tenemos a Darden Restaurants, de consumo cíclico de restaurantes, que a través de sus subsidiarias posee y opera restaurantes de servicio completo en los Estados Unidos y Canadá, servicios de restaurantes de lujo. Actualmente cotiza a un precio aproximado de $121.69 por acción al momento que estoy grabando este video. Darden está en una tendencia bajista, ha rebotado perfectamente en su soporte, podría ser una opción bastante interesante ya que te paga un dividendo aproximado del 4% y esperan de que sea una empresa estable durante los próximos meses y trimestres, ya que los analistas esperan que suba hasta $140 en un año estimado. Para iniciar nuestra aventura en los carros eléctricos, Ford puede ser una opción bastante interesante. Como tenemos el tema de los carros eléctricos en Ford, también tenemos el tema de los carros normales. Tenemos lo mejor de los dos mundos. Actualmente Ford cotiza a unos $13 por acción, estaba en una tendencia bajista y como podemos ver ya la ha roto y te paga un dividendo aproximado del 3%. Los analistas esperan que suba hasta $15.86, entonces es una opción bastante interesante para dividendos y para el sector de carros eléctricos. Luego tenemos la tan famosa Caterpillar con las siglas CAT, que cotiza actualmente a $181, una más que no necesita presentación. Bastante interesante sus caídas desde aproximadamente 225, que tiene varios soportes, hasta los 180 que está tocando actualmente. Ha caído bastante y te paga un dividendo de aproximadamente 2.67%. Los analistas esperan que vuelva a estar en los 222 en un año plazo calendario, y Caterpillar básicamente se dedica tanto en el sector de agricultura indirectamente porque vende tractores para ese sector, y está en el sector industrial de venta y compra de artículos para la construcción de casas y servicios en este sector. La siguiente, muy interesante, Walmart, una más que no necesita presentación, cotiza actualmente a $132.55. Como podemos ver, ha reaccionado muy bien después de que tocó los menos de $120, está rebotando de ida hacia su siguiente soporte en 135. Tenemos que tenerla siempre en cuenta, esta es una que ha rechazado muchas veces una crisis financiera en el año 2000 y en el 2007 y actualmente tiene un dividendo de 1.71% y esperan que esta acción vuelva a estar en los $154 en un año plazo calendario. Después tenemos a la tan famosa McDonald's en el sector de alimentos, actualmente cotizando a $253.47 por acción. Ha bajado mucho su cotización actualmente. Estaba en una tendencia bajista, ha subido, la ha roto la tendencia bajista y actualmente cotiza a $253 por acción y te paga un dividendo de 2.15%. Los analistas esperan que no tenga un gran crecimiento, simplemente de $278.69, pero a pesar de eso es una clásica defensiva McDonald's que lo ha hecho bastante bien en las crisis como tantas otras buenas empresas. JP Morgan en el sector de los bancos también la tenemos en $115 por acción, no necesita presentación, uno de los bancos, si no es el banco más grande de todos los Estados Unidos junto a Bank of America, pues actualmente cotiza y ha bajado mucho, está en una tendencia bajista como puedes darte cuenta y te paga un dividendo de aproximadamente 3.5% y esperan que haya caído bastante y que se recupere hasta los $140 aproximadamente en un año plazo calendario. Por otro lado, la competencia de McDonald's, QSR, y yo sé que estás diciendo QSR a qué se dedica, qué clase de empresa es, pues es Burger King y Popeyes unidos. QSR bastante interesante en $52.91 actualmente, ha bajado hasta menos de 50, luego ha rebotado, actualmente está en este precio de casi 53 y te paga un grandioso dividendo de aproximadamente 4.06%. Los analistas esperan a que vuelva a sus precios prepandemia en $61, entonces es una acción que deberíamos considerar como competencia de McDonald's y viendo que McDonald's está tan alta podríamos considerar QSR. Pasando un poco al tema de dividendos en VNQ, el ETF de bienes raíces que actualmente cotiza a $94, básicamente estarías invirtiendo en muchas empresas de Estados Unidos en el sector de bienes raíces. Como podemos ver ha rebotado por debajo de 90, actualmente está en 94 y te paga un dividendo aproximado del 3%. Esta es una indispensable en el sector de bienes raíces y yo la recomiendo de antemano que siempre en un portafolio bien diversificado tengas alguna acción o en este caso un ETF de bienes raíces. La tan famosa Coca-Cola actualmente cotizando a $61.36 por acción está en una tendencia alcista desde 2020, desde principios de la pandemia
y no lo ha roto. Tiene como 5 soportes ahí, bastante interesante, bastante bueno el precio, tratando de rebotar en su tendencia bajista en el suelo, y actualmente te paga un dividendo aproximado del 2.86%. Coca-Cola es un indispensable en cualquier crisis financiera y ha subido tanto porque es una acción confiable, como lo diría también el mejor inversionista del mundo y de la historia, Warren Buffett. Tocando los ETFs, tenemos el ETF también VEA de mercados desarrollados. Eso quiere decir economías desarrolladas, llámese Noruega, Canadá, Alemania, etc. Ha caído bastante, está rebotando por debajo de los $40, y la ventaja de este grandioso ETF es que te paga un dividendo de aproximadamente 3.81%, que para un ETF eso es bastante. Después tenemos otro ETF que es el VWO, que este es de mercados emergentes, llámese México, puede llamarse también algún país de Sudamérica como Chile, que está dentro de este ETF. Actualmente está rebotando por debajo de 40 y este te paga un dividendo aproximado del 3.37%, otro indispensable si quieres invertir en ETFs. Después tenemos las clásicas del Nasdaq 100, el triple QQQ, que actualmente está en $307.38, que está tratando de superar su tendencia bajista, que está en techo de tendencia bajista, y este ETF, a pesar de que no te paga un grandioso dividendo que solo es del 0.61%, este es un ETF que no podía dejar de ponerlo, ya que es un indispensable en cualquier portafolio, y a pesar de que su dividendo sea de solo 0.61%, es un dividendo considerable y es un ETF que no podemos dejar de mencionar. La cereza del pastel es el SPY o el VOO, como tú quieras, el ETF del SP500, que actualmente cotiza en el SPY a menos de $400 por acción, en este caso del ETF, y te paga un dividendo de 1.51%. Este ETF es indispensable, todos los portafolios deberían tenerlo, y te paga, a pesar de que sea un ETF de los más seguros del mundo, un dividendo de 1.51%. También podemos invertir en economías de países específicos, por ejemplo el país de Alemania con el ETF EWG, que cotiza a $23 por acción. Actualmente ha caído bastante por el tema de Ucrania y Rusia, que recordemos, Alemania tiene aproximadamente el 50% de su gas proveniente de Rusia, y sin mencionarte el tema de los alimentos por parte de Ucrania, y se está viendo bastante afectado por este tema. Ha caído bastante, como te puedes dar cuenta, desde 35 aproximadamente hasta 23, y te paga un dividendo muy bueno de 3.60%. Si tú crees que la economía de Alemania se recuperará tarde o temprano, este ETF es para ti, y aparte tienes un dividendo muy bueno. Después tenemos la acción de Kellogg's, que como podemos ver se ha revalorizado bastante por el precio del cereal. Obviamente actualmente está cayendo desde los 75 que tocó, ahora a los 70 podría ser una opción, ya que paga un dividendo de 3.30%. Tenemos que tener cuidado, está en una tendencia alcista, como te puedes dar cuenta, desde aproximadamente marzo, y lo está tocando en el soporte de la tendencia alcista. Podría ser una a considerar, pero con cuidado por el tema de que se ha visto muy revalorizada por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. La tan famosa y que está en boca de todos, AT&T, con $18.92 por acción, ha caído el día de hoy 10% y actualmente se encuentra en un soporte bastante interesante. Esta te paga un dividendo de casi 6%, uno de los más grandes de toda la bolsa, debido a que esta acción se ha visto bastante perjudicada por un buen tiempo. Entonces trata de atraer inversores nuevos con un dividendo alto. Tienes que tener bastante cuidado con este tipo de empresas, y no siempre un gran dividendo acompaña una gran revalorización. Tienes que tener cuidado con eso, y ese es un punto que lo voy a tocar al final del video. EWZ, el ETF de Brasil, que cotiza actualmente a 26, como podemos ver está tratando de sobreponerse al soporte que tienen aproximadamente 3 puntos, y si no iría a tocar aproximadamente los 22, pero es un ETF que no podía dejar de mencionar dado su precio tan interesante y su dividendo, que aproximadamente es de 14%, que debo investigar esto un poco más. Por favor, antes de invertir solo por el dividendo, tienen que investigar un poco más. He investigado como 3 páginas, las 3 páginas me dicen que este es el dividendo. Voy a investigar por qué es tan alto y se los voy a traer en un siguiente video. Como podemos ver, los dividendos son bastante interesantes, pero quiero que tengan cuidado por el hecho de que un dividendo bueno a veces puede ser contraproducente ante el crecimiento de una empresa. Empresas, por ejemplo, como Tesla, como Apple y muchas otras, no pagan una gran cantidad de dividendos, y algunas ni siquiera lo pagan. Entonces esto es porque todas las ganancias de la empresa las reinvierten para que la empresa pueda crecer aún más.
Esto es importante que lo tengan en cuenta. Generalmente las empresas de dividendos son un poco más estables que las demás, llámese un Coca-Cola, un McDonald's, que no tienen una gran revalorización como acción, que recuerda que número 1 puedes ganar en bolsa de valores por la revalorización. Si una empresa cotiza 100, luego cotiza 120, como en el ejemplo, pues ganas 20%, y la otra manera es por el tema de dividendos, ¿sí? Si la acción cae de valor, pero el dividendo es alto, se puede llegar a compensar. Pero eso solo pasa si la acción es de calidad y tal vez a largo plazo se vaya a recuperar. Si esto no ocurre, pues directamente tu operación en dividendos no tendría valor porque la acción está cayendo por su valor normal. Hay que tener mucho cuidado en el tema también de dividendos. Hay muchas empresas defensivas. Por favor, gestionen bien su dinero, tengan 30% de efectivo. No sabemos cuándo es un crash. Tratar de predecir en esta época qué es lo que va a subir de aquí a un mes, de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses es bastante complicado. Se nos hace un poco más fácil a las personas de largo plazo tratar de predecir el mercado de aquí a 2 años, de 5 años, que estamos casi seguros de que podría recuperarse, ¿sí? Y si no se recupera, pues podríamos ir comprando más y más y más, porque estamos invirtiendo en empresas de valor, empresas no especulativas, y especialmente en esta época yo les recomiendo invertir en ETFs, que hemos tocado bastantes en este tipo de videos. Este video se está haciendo un poco largo y, como era prometido, al final del video les tenía que decir mi top 5 de acciones de dividendos que yo planeo comprar y algunas que tengo. Primero veremos las que yo planeo comprar. Número 1, planeo comprar Coca-Cola. En estos días está a un precio bastante interesante, quería que se acerque aproximadamente a los 60, lo está haciendo y planeo comprar cierta cantidad de acciones esperando a que bajen obviamente y poder hacer una recompra. ¿A qué me refiero? Si tengo $100 para invertir en Coca-Cola, pues invierto 50 y espero que caiga por debajo de los 59 para poder hacer una recompra con esos otros $50. No le voy a invertir todo porque yo no puedo predecir que el precio de Coca-Cola simplemente va a subir, y no me quiero quedar sin efectivo para no poder hacer una recompra en una empresa tan icónica y tan buena como lo es Coca-Cola. Número 1, Coca-Cola. Número 2, el ETF de Brasil. No solo por ese extraño dividendo de 14%, a pesar de que no sea ese el dividendo y sea solo un 2 o 3%, está a un precio bastante interesante el ETF de Brasil, lo cual estoy considerando mucho invertir ahí. Es un ETF bastante interesante en un país. No puedo predecir lo que vaya a pasar en el país, pero a invertir en una empresa, pues me parece algo bastante interesante invertir en un país. Ya estaba invirtiendo en el ETF de Alemania, pero me salía afortunadamente antes de la caída brutal. Y ahora, acciones que yo tengo actualmente en mi portafolio pueden ser Walmart con una primera entrada y una reentrada. Tengo también acciones de McDonald's con una sola entrada en la caída. Tengo también JP Morgan con 3 a 4 reentradas. Tengo el ETF del QQQ del Nasdaq 100 y el ETF del SPY en el SP500. Tengo estas empresas de dividendos actualmente y no me planeo deshacer de ninguna. Y como dato extra también tengo Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, que a pesar de que no paga dividendos es una defensiva y ha caído bastante en bolsa de valores estos últimos días y semanas. Me parece un precio bastante bueno aún en esta acción de Berkshire Hathaway. Pero lo más importante, dime tú ahora qué opinas. Déjame en comentarios el top 3 de empresas de dividendos que tú consideras de esta lista. O si tienes otra que te encanta, déjala por favor en comentarios. Y como ya es costumbre del canal, los dejo con una frase bastante interesante, en este caso del actor Adam Sandler. Tomarse las cosas con humor es un privilegio de la inteligencia. Espero que este video te haya aportado muchísimo valor. Si es así, deja tu pulgar arriba, déjame en comentarios tus 3 acciones preferidas de este top en dividendos y nos vemos conmigo en el siguiente video. Se los quiere mucho, que tengan un reparador descanso, buenas noches.